Buenas tardes a todos, a todas. La última vez que estuve acá fue en el 2016, bien en medio, previo a que me exoneraran a todo el mundo. No lo repitas. Y bueno, no, pero tiene poco que ver porque Carlos, bienvenido a Tierra del Fuego. Te voy a callar unas cosas que no me vas a poder creer. Horacio cuando me convocó, me dijo, mirá, no hables de filosofía, trae datos, filosofía no. Perdón. Pero traje datos. Lo primero que voy a decir es que intento analizar la realidad no a partir de Infobae, Página 12, ni La Nación, ni Clarín, sino en definitiva a lo que está sucediendo. Y yo soy un tipo joven, entonces no sé por qué se ríe. Y a veces, y hablo con Horacio, y a mí me cuesta mucho analizar la geopolítica y lo que sucede en el mundo porque no veo todo el proceso dinámico. Pero sí les puedo comentar un poco lo que veo yo, que creo no es poco. Pero lo primero que pienso es que cuando uno va a estudiar una norma, una ley, se trata siempre de una ley que regula un hecho, y ese hecho preexiste a la ley. Vamos a suponer que nosotros armamos una comunidad y decimos, bueno, normas para vivir en esta comunidad en el favor. Nadie mate a nadie. ¿Ya? Acá nadie va a matar a nadie. Pero esas normas no se piensan abstracto. Primero alguien mató a alguien y viendo el cadáver dijo, pará, momentito, vengan todos, no se mata a nadie. Es decir, y las normas laborales, tengo la sensación, de que son posteriores al hecho social. Es decir, primero naturalmente los trabajadores se han agrupado naturalmente, cuando ha fracasado 1, 2, 3, 4, y habrán dicho, bueno, o nos juntamos todos, o nos hacemos una masa, y de ese modo podemos conseguir progresar un poco, o no lo vamos a poder hacer. Y luego ese hecho fue institucionalizado por leyes que reconocieron lo que pasaba. Entonces, estamos en un momento del país muy complejo. Yo soy muy optimista. Soy muy optimista porque las cosas no están bien hace mucho tiempo. Y creo que el tipo que es presidente hoy sea presidente es porque hay un grupo de gente que está buscando el cauce para salir de una situación que se le representa injusta. ¿Es la solución? Todos acá vamos a estar de acuerdo en que no. Pero les doy un ejemplo. Un cliente, cooperativa, trabajadores que recuperan un establecimiento industrial y bueno, empiezan a trabajar con los recursos que pueden, se organizan, salen adelante con mucho apoyo estatal y frente al episodio electoral del año pasado se juntaban gente de 50, 60 años y hablaban conmigo y me decían, Néstor, nuestros hijos votan a Milei. Y me decía, y nosotros le decimos, pero nos quedamos sin trabajo si votás a Milei. Y ellos insisten, votamos a Milei. Ahí hay un mensaje. Y yo le decía, bueno, me ponía a pensar en los adolescentes, en los jóvenes. Milei decía, conmigo el que trabaja le va a ir bien. Y a los parásitos vagos que no hacen nada le va a ir mal. Y yo imagino que un joven debe decir, no, quiero trabajar. Yo estoy comprendido dentro de ese. Y después, cuando lo relacionaba, yo fui a estudiar a Buenos Aires en el año 2000. Y claro, todos esos chicos no vivieron la malaria que había en Argentina en el año 2000, donde todos querían trabajar, donde
si había un aviso clasificado pidiendo trabajo, uno, era noticia que había 10 colas, 10 cuadras de cola, y vos te ponías en la cabeza del tipo que estaba en la cuadra número 8, y vos le preguntabas, che, ¿qué haces? Bueno, prefiero estar haciendo la cola que quedarme en mi casa sin hacer nada. Es decir, esa realidad evidentemente no se ha transmitido esta vez. Ahora bien, cuando te digo bienvenido a Tierra del Fuego, pienso un poco eso. En Tierra del Fuego, leyes de fondo también se aplican, leyes laborales. Y la Constitución, y la Constitución provincial. Ahora, su aplicación es el gran dilema que creo que la organización debe lograr. Es decir, el reconocimiento en la práctica de los derechos que reconocen las leyes. Los derechos que reconocen las leyes, yo creo que son conquistas de todo un movimiento. Pero luego, nuevos chicos nacen, nuevos adolescentes entran al mundo y hay que transmitirle cuál es el origen de esos derechos. Que nadie les ha regalado nada y que existe una causa. Y son empresarios que quieren ganar más y que quieren que ven el trabajo como una mercancía, como un costo que lo quieren reducir para maximizar sus utilidades, etc. Ahora bien, nosotros nos enfrentamos a un montón de normas que reconocen un montón de derechos y que nos convocan acá para decir, bueno, ¿y qué pasa con esos derechos? ¿Se reconocen o no se reconocen? ¿Estás en blanco o estás en negro? ¿Estás en una cooperativa o no estás en una cooperativa? ¿Sos interino o sos suplente? Y otras observaciones más. Y yo creo que ahí está la realidad injusta a la que intenta reaccionar espontánea o naturalmente todo el mundo. Ahora de pronto con un presidente economista, con Intratables y algunas redes sociales más, todos tenemos conocimiento de macroeconomía, lo que es el déficit fiscal, el superávit fiscal, el superávit gemelos, la deuda, etc. Pero nosotros, la reforma laboral del DNU, que está suspendida, fue, y que está latente ahí con su peligrosidad, de que si la justicia llega a decir que es una reforma válida, entra en vigencia, por más que sea un DNU y después tenga que ser ratificado por la bicameral, hay una reforma laboral inmersa en la legislación, en la ley de bases, que viene a modificar leyes, hablamos de leyes de la dictadura, no, leyes de la convertibilidad, que son todas estas sanciones por trabajo en negro que fueron todas instituidas, la ley 24013, en los albores, en los inicios de la convertibilidad. Es decir, un sistema macroeconómico de una rigidez cambiaria, de una disminución de la competitividad de la economía argentina en la región y con una evidente y con una marcada tendencia al desempleo, con una marcada tendencia a la destrucción de fuentes de trabajo. Y ese es un sistema era un sistema monetario que a un grupo le sentaba bien, que fue reelecto en el año 95, que en el año 99 la alianza ganó diciendo vamos a mantener la convertibilidad, y que todas las leyes laborales que se dictaban ahí eran o para favorecer la creación de empleo a partir de la flexibilización laboral o de aumentar la punitividad del trabajo en negro. Entonces, las excesivas multas por trabajo en negro fueron creadas en principio por la ley 24013, inicio de la convertibilidad. En el ocaso de la convertibilidad, estamos hablando de la caída de la Rúa, la ley Banelco, también salen las otras leyes, la 25345 y la 25323, que eran dos leyes que también agravaban muchísimo más el trabajo en negro. ¿Y qué se buscaba? Trabajo registrado para aumentar la
recaudación para no tener el déficit que tenían, para ser sustentables ante los organismos internacionales de crédito, lo que sea. Ahora, vino diciembre del 2021, vino Remetenikov, devaluó la moneda, cambiamos totalmente de estructura macroeconómica y esas leyes no cambiaron. Esas leyes no cambiaron. Y frente a los hechos nosotros no podemos hacer nada. La informalidad existe, la disminución de empleo registrado existe, y el movimiento obrero ha encontrado o ha buscado naturalmente su respuesta. Por ejemplo, si nosotros vemos la reforma del Estado de Dromi y Menem, las privatizaciones, la convertibilidad, cuando el movimiento obrero organizado en ese momento era la CGT, tuvo su propia disidencia interna que a la postre terminó creando una nueva central obrera, que fue la CTA. Lo mismo ha sucedido también cuando la misma CTA se ha plantado frente a ciertas políticas laborales del periodo 2003-2011, escindiéndose en dos CTA, la Autónoma de los Trabajadores. Es decir, el movimiento obrero también va buscando esa cuestión. Ahora, no hay una reforma laboral hasta esta, ¿no? Por supuesto, que coincido en todo con lo que comentaste. No solamente se eliminan las multas por trabajo en negro, lo cual favorece la creación de empleo en negro, sin ningún tipo de protección, sino que también se eliminan sanciones de las más básicas. ¿Y qué buscan? Buscan generar empleo. ¿Cómo? Flexibilizando y favoreciendo cualquier modo de contratación. Ahora bien, ¿qué pasa en Tierra del Fuego? Tengo un dato, Horacio. 1. En el año 2015, diciembre de 2015, cambia el gobierno kirchnerista y asume el gobierno Macri. Para las empresas, las principales dadoras de empleo privado, que son la industria electrónica, supuso una amenaza de muerte al régimen industrial genuino en el año 2023. 2023, si no se prorrogaba, y todos los mensajes eran no vamos a prorrogar, no iba a seguir la industria electrónica, el polo tecnológico en Tierra del Fuego. Pero a su vez flexibilizaron los aranceles aduaneros, permitiendo mayor importación, es decir, perdiendo competitividad la isla. Redujeron impuestos internos en el continente para favorecer nuevamente que productos que se producían en Tierra del Fuego se produjeran nuevamente en el continente. Entonces, es interesante ver cómo es la evolución del empleo privado en la industria movida en Tierra del Fuego, sobre todo por el tema que nos había convocado, que era la precarización laboral, en todas sus formas. En Tierra del Fuego la precarización laboral privada ha estado marcado por lo que se ha llamado los contratos basura, que es conocido mundialmente como el encadenamiento sucesivo de contratos a plazo. Si nosotros comparamos la incidencia sobre una empresa, ¿no? 1.657 empleados en mayo del 2017. De esos 1.657 empleados, 25% estaban precarizados. Contratos a plazo fijo, de temporada, eventual, pasantías. Mayo del 2017, pleno Macri. Noviembre, diciembre del 2019, cambio de gobierno. Gana Alberto Fernández, asume Alberto Fernández, cambia totalmente la perspectiva, no solo a largo plazo, sino inmediatamente, de producción, de consumo, de competitividad. Y entonces, en noviembre del 2019, esta empresa, en vez de tener 1.600 empleados, tenía 2.012.
¿Qué porcentaje de precarizados? 37. En enero del 2022, antes de que Rusia invada Ucrania, antes de que Alberto acordara con el FMI, a Guzmán, tenían empleados 3.511 y los precarizados eran el 56,14%, es decir, 1.971. Abril del 2023, 3.890 empleados, 58% precarizados. ¿Qué quiero decir? No hagamos una reforma laboral, pero la creación de empleo del 2000, en todo el periodo de Alberto fue precario. En esto, no estoy diciendo otra cosa, en este ejemplo. Es decir, si vos anotás la reforma laboral, esta light que hizo la ley de bases, ¿en qué mejora a las grandes empresas a generar empleo de calidad? Nada. ¿Qué herramienta le da, qué herramienta tenemos nosotros acá en Tierra del Fuego para combatir esto? Si no es que los trabajadores se organicen. Es complicado. Es complicado ver esto y no presumir, inferir, sin querer acusar a nadie de nada, de cierta complicidad de una organización sindical que permite esto. O por lo menos te dice, bueno, esto genera empleo de trabajo. Ahora, naturalmente, surgen las disidencias, como surgió la CTA como disidencia de la CGT, naturalmente las bases se tratan de decir, están todos locos, perdónenme, están todos locos. Entonces, hay como hay represalias, despidos, solapados, suspensiones, modificaciones, todas las herramientas que nosotros conocemos. Y eso termina en la justicia. ¿Y qué tenemos en la justicia? Dios santo, nadie se dé por aludido. Tengo otro dato. Mientras en el 2009 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que si un despido discriminatorio es nulo y se debe reinstalar en el puesto de trabajo, yo les cuento, eso lo dijo la Corte Suprema en el fallo Álvarez con Cencosud. Esto generó que, por ejemplo, el delegado de hecho, es decir, el disidente de la organización, que intenta trabajar en sus propias comisiones internas y bueno, sea valorado como tal, y si es discriminado, si es despedido por esa actuación como delegado de hecho, se considere discriminatorio, se considere nulo y se reinstale en el puesto de trabajo. Es impresionante. La Corte innovó, porque frente a 3 fallos antecedentes del año 72, 85 y 98, en el cual decía, ok, te discriminaron, pobre. Pero primero, mientras está el derecho a la igualdad y a que no te discriminen, primero está el derecho a contratar. Así que, si una fábrica te discriminó por sindicalista, te discriminó por hincha, no sé, Rosario Central, si pasa eso, dice, bueno, qué feo eso, qué feo. Pero hay que respetar el artículo 14, que es el derecho de contratar impuestos. La Corte innovó y dijo, no, primero el derecho a la igualdad. Hay todo un plexo normativo internacional de derechos humanos para la igualdad, antidiscriminación, que se incorpora al texto de la Constitución Nacional y que, interpretado armónicamente, dice, vuelve a su puesto de trabajo. En toda la Argentina, menos en la isla de Tierra del Fuego, incluyendo la Georgia, Sandwich y Antártida. Nosotros tenemos un propio fallo que permite a la empresa comprar la discriminación. Y vos le decís, pero, momento, está Álvarez con Cencosud. No, pero antes la Corte dijo otra cosa. No, pero después dijo otra. No, pero la composición, fíjate, ya no están más. Y terminan por poner en crisis esto que estoy diciendo. El hecho precede a la norma. Y la jurisprudencia y la justicia no deja de ser una norma particular, pero el Superior Tribunal de Justicia tiene los efectos de los fallos penales, es decir, son obligatorios para los tribunales inferiores. Es casi
4 tipos legislados en la materia. Entonces, armas de consenso no se permite. Y vos me decís, bueno, ahora reformaron y pusieron en el artículo 245 bis la posibilidad de un agravante por desvío discriminatorio. Bueno, acá los estábamos esperando con ganas, porque acá estaba, esto se explicaba, se aplicaba de ese modo. ¿Y cómo se va a y tengo varios casos después. Varios casos acá en Tierra del Fuego en esa dirección. Pero vamos a ver el caso de los exonerados. Lo que pasó, porque la precarización es un fenómeno que se da en el empleo privado, a los efectos que lo has explicado de un modo muy claro y concreto, que es maximizar las ganancias y considerar el trabajo como una mercancía, quienes administran la cosa pública se valen del clientelismo político a partir de la precarización y abusando de la necesidad, de la necesidad de todas las personas que el sistema expulsa y somete a la precariedad. Eso lo aprendí hace poco, le preguntaba a Horacio, ¿cuál es el problema con el Uber? No, con el Uber no pasa nada, dice. Si no es la realidad que los expulsa a estar sometidos a condiciones de trabajo totalmente no reguladas, en vacaciones, en salario, con salarios, con remuneraciones que no llegan a cubrir las necesidades básicas. Entonces, ¿pero qué terminó pasando? Horacio viene y me pregunta, Néstor, ¿estamos bien exonerados o no estamos bien exonerados? Y no. ¿Y pero qué pasó? No, es evidente. Mirá, Horacio, acá pedimos prueba y no nos la dieron. Pedimos que nos escuchen y no lo hicieron. La inspectora sumariante pidió una suspensión y el gobierno de Ríos y de Bertone dijeron no, exoneración. Y entonces, bueno, a la justicia. Pasa una cosa interesante también, que en toda la justicia nacional no pasa. Como era delegado, dirigente sindical tenía tutela sindical. Y como tenía esa tutela sindical, antes de exonerarlo, debía la justicia investigar si había algún signo de discriminación. Imagínense, era un elefante en el barrio la discriminación, era imposible no verla. Y aún así, esa sentencia salió en primera instancia, Cámara, el Superior Tribunal de Justicia, exoneraron al secretario general del sindicato, el sindicato con más empleados, el sindicato público con más empleados de toda la provincia, y tuvimos que esperar todo un proceso contencioso administrativo eterno, no es eterno, vamos a ver, muy largo, para lograr en los hechos un reconocimiento jurídico. ¿Por qué digo todo esto? Porque tenemos, por un lado, reformas laborales. Por otro lado, una realidad que se nos representa injusta, con cada vez más precarización, con una impotencia e incapacidad del sistema para generar empleo de calidad. Y tenemos, yo no lo conozco tanto, el movimiento obrero organizado, que ya se ha rearmado y reestructurado y va buscando sus formas de representación más genuina, pero sí veo un grupo de gente indeterminado, hombres y mujeres, adolescentes, que efectivamente están iniciando un camino que el movimiento obrero ya inició hace años, hace siglos, y que va a terminar, para mí, por confluir en esa idea, no voy a hablar de filosofía, pero en esa idea de bien, porque no alcanza con el movimiento obrero organizado cuando los dirigentes son unos sinvergüenza, son corruptos y no llevan en su cabeza el objetivo de la organización sindical. El movimiento material, sustancial, más tarde o más temprano se revela porque lo que se impone es que al bien en materia laboral se llega por la organización de los trabajadores en busca del bien, no por la organización en sí misma. Eso es natural, para mí es cíclico, no voy a ser yo marxista, ni mucho menos, pero es cíclico, va a pasar. Yo creo que se está buscando, yo creo que naturalmente se va buscando eso. Entonces, ¿y por qué lo digo? Porque acá tuvimos no solo lo que sucedió con los docentes exonerados,
Estaba por acá Virginia Betancourt, nos habla acá. Un ejemplo de la precarización laboral en el sector docente. Los auxiliares administrativos docentes que tenían horas interinas durante años y nunca fueron arbitrariamente incorporados a ningún proceso de titularización que les diera la estabilidad que obviamente por trabajar en el Estado y por el tiempo que tenían cumpliendo les correspondía de un modo tan evidente como las exoneraciones. Virginia fue al juzgado del trabajo de primera instancia y le dijeron no. Nosotros contraargumentamos, fuimos a la Cámara de Apelaciones y nos dijeron no de un modo arbitrario. Yo te digo, hay algunos juzgados que en la sentencia van a empezar a hablar con onomatopeyas. Van a empezar no porque ya no. Hay determinadas cuestiones respecto a las cuales no argumentan. Y el Superior Tribunal de Justicia, lo mismo. Ahora, ¿cuál fue, Dios santo, la solución que encontró las instituciones para regularizar a los auxiliares administrativos docentes? Les dieron una categoría en otro escalafón, sin carrera docente, sin escalafón docente, perdiendo todos los derechos que de ese modo tenían. Eso fue una ley, fue un decreto en base a sentencias arbitrarias. Entonces yo digo, bueno, no me quiero extender mucho más. Estoy dando algunos ejemplos de cómo la norma ni siquiera alcanza. Y cuando la norma no es consecuencia de un movimiento social genuino, va a caer necesariamente el saco roto. Un ejemplo en la faz privada. Cuando un sindicato con representación negocia la baja, se generan movimientos disidentes. Esos movimientos disidentes acá en Tierra del Fuego generaron, por ejemplo, la creación de otro sindicato. ¿Y qué hacen cuando se crea otro sindicato? Los echás a todos. Los echaron a todos. ¿Y? Sindicato aprobado, notificado, trámite de registración iniciado. Y nada. Si hay discriminación, te pago un poquito más. En total, lo que queremos es mantener el status quo. Bueno, no se puede armar un sindicato. ¿Qué hacemos? Nos disputamos el cuerpo delegado de la planta. Nos presentamos a elecciones. Y te ponen como requisitos, además, estar afiliado a la obra social, porque no está previsto ni en el estatuto ni está previsto en la ley. Haces un amparo. El amparo te lo deniegan porque no se anotó, las elecciones son en 5 días. Y claro, a mí me llega un mensaje de texto diciéndome agradecer que no salió a favor el amparo. Como si lo que me falta. Otra amenaza más. Y en definitiva, el año pasado tuvimos un movimiento, un proceso más o menos diferente. Un empleado metalúrgico en Ushuaia cobraba el 50% de lo que cobraba un empleado metalúrgico en Río Grande. ¿Eso por qué? Por negociaciones salariales totalmente atrasadas. ¿Qué pasó? Autoconvocado de vuelta. ¿Y qué hace la empresa cuando se convoca efectivamente a una medida? Fácil. Despedimos a 200 tipos así nomás. Es un escándalo. Pero yo a veces estoy solo y digo, esto es un escándalo y lo estoy viendo yo, nada más. Nadie se escandaliza de que despidan en una huelga que despidan a 200 personas. Bueno, lo retrotrajeron, nadie hizo una denuncia por práctica desleal, salvo un solo chico. ¿Qué pasó con ese chico? Lo echaron, como no podía ser de otro modo. ¿Qué hicieron las organizaciones sindicales por eso? Nada. Tuvo la solidaridad de ¿qué? De 4 o 5 amigos. ¿Qué pasó con esos 4 o 5 amigos? Lo echaron. Entonces, ¿y qué están haciendo todos esos chicos? Y bueno, uno está de Uber, otro debe haber conseguido algún contrato de servicio, de locación de servicio. Ahora, esos son cada vez más. Y son cada vez más. Porque los datos, indican que la precarización se va imponiendo por sobre la norma. Entonces, el que está precarizado, ¿qué va a decir?
necesitamos una reforma laboral. Mirá, ahí en la tele hay uno que está puteando contra lo mismo que puteo yo. Y lo ve a este tipo con los perros, qué sé yo. Pero, entonces, no importa. Sí importa. En el caso concreto hoy sí importa. Pero en un punto lo que yo saco es que este outsider es presidente de la nación, con todos los peligros que ello implica, porque hay una masa viva que está buscando que el agua llegue al mar. Ahí es donde hay que trabajar. Porque es gente sin respuesta, como yo. Yo tengo muchas preguntas, pero no tengo respuesta. No sé qué pasa en India, en China, ni qué está pasando en Bruselas, ni nada que se le parezca. Estoy viendo eso que sucede. Y ahora, ¿con qué nos estamos enfrentando? Que la generación de empleo no está siendo tal. Te dicen, che, mirá, la inflación está ganando, los salarios están ganando la inflación. Siempre estamos en el piso menos 8. ¿Cuánto se va a aguantar eso? ¿Esto es viable? ¿No es viable? ¿En qué condiciones macroeconómicas se está dando esto? Son preguntas que a nosotros nos exceden. Pero lo que yo veo de los últimos 8 años, 8 años que tiene CIMED, que tiene lista naranja, que tiene exonerado docente, que tienen auxiliares administrativos docentes precarizados, abusos de la figura de pasantías en las organizaciones gubernamentales, que son cosas evidentes, flagrantes, que suceden a la luz del día y no se escandaliza a nadie. Entonces, por lo menos, esto no es para escandalizarse, pero es para comunicarlo en estos términos. ¿Dónde va a terminar todo esto si sucede de este modo? Ahora, esta reforma laboral, ¿qué genera? Genera que un comercio, genera que un emprendedor pueda tomar empleo precarizado. Entonces, ¿cómo el movimiento encara el fenómeno de la precarización que se impulsa bajo el nombre de la libertad, bajo el nombre del capitalismo, del liberalismo y de todo eso? Bueno, digamos, yo entiendo que mucha gente y muchos chicos estén entusiasmados, pero lo que están entusiasmados es con cambiar ante una realidad injusta. Puedo estar confundido, pero eso es lo que yo termino viendo, si no es un discurso totalmente contradictorio, si no el mundo se ha vuelto totalmente loco, y no quiero llegar al punto de decir, está todo loco menos yo. Puede ser, pero no. Entonces, por último, para cerrar, antes de venir a esta charla, hablé con diferentes autoridades o representantes docentes en diferentes áreas de la administración pública, y ustedes saben que en Tierra del Fuego, por lo menos, la figura del empleo precarizado, de la mala utilización de figuras públicas es la hora cátedra interina. Durante mucho tiempo hemos visto cómo se financian con horas cátedra interinas choferes o trabajos en otros sectores del Estado que no es una afectación específica de la educación. Entonces, se llega a un problema bastante grande cuando entras a un proceso de titularización y tenés que titularizar a todos los que acrediten las horas cátedra interina con determinada antigüedad. El último proceso masivo, que fue un éxito también de la organización sindical, fue en julio del año 22. Yo hablaba con Josefina, hablaba con gente y me dijo, mirá Néstor, el germen que sigue generando interinos sin regularizar, persiste. Es decir, pensamos entre todos un proceso de titularización tal que incluya absolutamente a todos, sin discriminar. Es decir, queríamos regularizar todo. Y desde julio del 2022 hasta ahora, como una gota, que nos va a decir que dentro de 2 años vamos a tener exactamente el mismo problema y lo vamos a tener en el canal de Domo. Entonces, es decir, ¿cuál es la causa y cómo se combate la precarización laboral? Me parece que no es un problema que se solucione con una pastilla, ni tampoco vamos a llegar nunca
a una solución definitiva. Es una puja, es una tensión que va a persistir, y me parece que cuando lleguemos al punto de que la organización represente genuinamente los intereses de una clase, nos tendremos que preocupar con mayor tenacidad en la tradición, en poder transmitir la necesidad de persistir y no bajar los brazos en esa constante tensión que hoy nos tiene frente a una realidad totalmente injusta. Eso es lo que voy a decir. Muchas gracias.